cómo entenderlas, cómo empatar los números y saber cómo está en términos de letalidad el coronavirus. En la línea de Mega Noticias TVC, Óscar Sosa Hernández, médico especialista en epidemiología y epidemiología hospitalaria. Y bueno, es un gusto recibirte. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Dime una cosa, a ver, ¿cómo si alcanzaste a ver las gráficas, cómo entenderlas, cómo entenderlas en comparación, por ejemplo, con el SARS o con la influenza? ¿Qué letalidad tiene? Bueno, a comparación de estos dos padecimientos, la letalidad es más baja. Es decir, las personas que mueren por esta infección son mucho menores en comparación a otros virus. Uh-huh. Probablemente lo que sea más rescatable de este virus es la forma eficiente que nos ha mostrado de transmitirse. Uh-huh. Y que en el paciente pediátrico o en los niños no tiene una característica clínica tan grave como en personas adultas con algún tipo de afección en el sistema inmunológico. Así es. Entonces, por lo que ellos son nuestro grupo de riesgo, los que tienen algún padecimiento que los ponga en riesgo de morir. ¿Estás hablando a aquellos que puedan tener diabetes, cáncer, este tipo de enfermedades? Exactamente, algún tipo de inmunosupresión, ya sea por la enfermedad que tengan o por algún tratamiento que también tengan. Así es, y bueno, también el tema de la edad es importante. Así es. Obviamente nosotros sabemos que las enfermedades respiratorias, sobre todo las que atacan al sistema respiratorio inferior, como es el caso del COVID, uh-huh, pues puede llegar a causar no nada más que la infección se quede en el sistema respiratorio, uh-huh, sino que todo el sistema de respuesta inflamatoria del cuerpo pueda llegar a reaccionar y causar un caso más grave, inclusive hacerlo susceptible de infectarse por alguna otra agente. Es decir, todavía nos está enseñando mucho este virus y no sabemos qué tanto se pueda coinfectar, es decir, tener dos infecciones al mismo tiempo, uh-huh, por otra bacteria o por otro virus. Ahora, nada más para recapitular, te pregunto, Óscar, el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad, en este caso, en este momento, menor a la que tuvo el SARS o la influenza. Así es menor hasta el momento. Pese a los números de contagiados y de muertos. Sí, es decir, la proporción de pacientes que han fallecido, uh-huh, es menor, pero lo que sí no tenemos que dejar de lado, insisto, es la eficiencia con la cual se contagia la enfermedad. Así es. Y justamente en este entorno hemos visto esta gráfica de cómo creció en China y ahora está en una tendencia hacia la baja de contagios, y en el resto del mundo empieza a subir. ¿Va a variar esa constante? ¿Va a alcanzar los números que tiene China? No sabríamos decir hasta el momento si vaya a alcanzar los números de China, porque si nosotros hemos observado después de los casos de Italia, uh-huh, muchos países han empezado a tener una restricción mucho más severa al viaje, uh-huh, por ejemplo a través de trenes de Italia, o empezar a voltear a ver más también al viajero que viene de otros países, que recordemos que dentro de los países que tienen mayor número de contagios, pues está Japón, Corea del Sur y está Italia. Entonces también tendríamos que voltear a ver los países, hacer nuestras definiciones operacionales mucho más sensibles, es decir, captar a otro tipo de pacientes, uh-huh, y no solamente limitarnos a China. Entonces probablemente vaya a crecer el número de casos y el número de países que ya tengan casos hasta el momento. ¿El clima influye, Óscar? Pues siempre coincide con estas temporadas. Uh-huh. No quiere decir que por el tipo de clima sea más efectiva la transmisión. Simplemente pues son características en las cuales circulan los virus, porque este tipo de virus, los respiratorios, por ejemplo influenza, no dependen solamente del humano, dependen también de los animales. Recordemos que hay un concepto que se llama One Health o una sola salud,
en el cual los virus pueden, estar en contacto entre animales, humanos, y el medio ambiente también hace su parte. Entonces, sí tiene mucho que ver y coincide con las temporadas invernales. ¿Este virus podría ser resistente, y te pregunto por eso el tema del clima, al frío o al calor? Probablemente, si se comporta como otros coronavirus, recordemos que además de SARS-CoV y MERS-CoV, que son los dos más importantes además del COVID, hay otros 4 coronavirus que circulan constantemente. Y estos coronavirus, pues, son sensibles más al calor, y también son sensibles a cualquier tipo de desinfectante, y esto es algo que vale mucho la pena. Es decir, no necesitamos grandes tecnologías para desinfectar superficies que pudieran estar contaminadas. Así es. Ahora, se ha estado mencionando, y ojalá tú nos pudieras ayudar, para el COVID-19 no hay en este momento una vacuna, una cura no la hay. Hasta ahí me quedo. Y se han dado reportes de contagiados, de muertos y de personas recuperadas. ¿Esto cómo es? Pues la verdad es que muchas de las enfermedades respiratorias no tienen un tratamiento dirigido, solamente influenza. Las demás, la mayoría de las veces, solo son con medidas de soporte, es decir, analgésicos, antigripales muy convencionales, y los virus respiratorios generalmente solos van a empezar a mejorar los cuadros clínicos. Por eso es muy importante saber que no necesitamos automedicarnos. Estos cuadros se van a resolver de manera muy normal, y probablemente este sea el caso del coronavirus. Lamentablemente, los que no están recuperados pues son los pacientes que aún siguen con afecciones graves o que lamentablemente ya fallecieron. Viendo estas gráficas, Óscar, ¿es factible señalar en qué momento se va a estabilizar el virus? ¿En su parte más alta, en su parte más baja? La verdad es que sería muy aventurado poder decir eso, porque cada día nos sorprende por algo nuevo este coronavirus. Como lo mencionabas al inicio, este día fue uno de los cuales China volvió a tener un repunte, y hace unos días hay países que tienen un crecimiento exponencial mucho más rápido que China. Italia, insisto, ha sido un ejemplo bastante grande. Y por ejemplo, otro punto que vale la pena mencionar es que el caso número 15 de Estados Unidos se acaba de revelar que no tiene absolutamente nada que ver con viajes a países que ya hayan estado con circulación interna del virus. Quiere decir que probablemente Estados Unidos ya tenga una circulación interna dentro del país. Entonces eso nos pudiera llegar a hablar que a todos los países nos puede llegar a suceder lo mismo. Establecerse en el momento menos esperado de tener casos, que se pueda establecer como un virus que vaya a estar circulando constantemente en nuestro país. Muy bien, rápidamente nada más, porque ya el tiempo me come, Óscar. Te quería preguntar, la Organización Mundial de la Salud dice que es un virus altamente peligroso, pero no una pandemia. Es justa, estamos haciendo bien las cosas, y en el tema de México, después de la experiencia que vivimos con la influenza, ¿deberíamos de estarnos preparando? Sin duda alguna. Obviamente vale la pena mencionar no caer en pánico. Eso es lo más importante. El pánico nunca ayuda en nada a controlar una enfermedad. Lo que tenemos que hacer es, los pacientes que tengan alguna enfermedad crónica, pues controlarse o tener un control de su enfermedad. 2, nosotros evitar estar constantemente en contacto con pacientes enfermos. Y ahí también tiene mucho que ver con esto. Si estoy enfermo, no voy a la escuela, no voy al trabajo, no voy a reuniones, mejor voy a la atención médica y me reviso antes de automedicarme. Eso es algo muy importante. Los que no estén vacunados contra influenza, porque insisto, no sabemos si coexiste con influenza, vacunarse todavía, seguramente habrá un porcentaje bajo de vacuna, pero seguramente la hay. Y los hospitales ya tienen que empezar a hacer
una guarda estratégica de equipo de protección personal y echar a andar equipos de respuesta rápida, es decir, tener al grupo seleccionado de quiénes son los que van a atender un caso si es que llega y cómo es que se va a notificar y cómo es que se va a diagnosticar y quiénes son los que lo van a tratar, para no exponer a gran parte del personal de salud a este tipo de virus. Óscar Sosa Hernández, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Estaremos platicando seguramente mucho más sobre este tema del COVID-19. Te agradezco.